noche helada, caminando en la oscuridad. Gálatas 5:1. Estad pues firme en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero, ¿qué es ese yugo de esclavitud? Muchas personas hablan acerca de este versículo refiriéndose a la ley de Moisés, la ley de Dios. Y no saben el error que están cometiendo, porque al decir que la ley de Dios, las leyes de Dios son esclavitud, están diciendo que Dios es un dictador, primeramente. Están diciendo que Dios sacó a su pueblo de Egipto para volverlo a esclavizar. Y la verdad es algo que muchas personas no analizan lo que dicen. Y yo le pido al Eterno que tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque muchas veces decimos cosas que lo ofendemos a Él, y me incluyo. Porque yo no soy perfecto. Yo estoy tratando de ser perfecto. Estoy tratando de caminar por los caminos perfectos que Él diseñó. Los caminos perfectos que Él diseñó, y son a través de sus mandamientos, haciendo lo que a Él le agrada. Por lo tanto, no somos perfectos, es obvio, pero debemos llegar a la llenura del varón perfecto, o más bien a la estatura del varón perfecto. Entonces, el yugo de esclavitud no se refiere a las leyes de Dios, no se refiere a las leyes de Moisés, a las leyes mosaicas, como muchas personas le llaman, en un aspecto de rechazo, por así decirlo. Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. O sea que el yugo de esclavitud al cual Pablo se estaba refiriendo es estar bajo los rudimentos del mundo, hacer las cosas que el mundo hace, celebrar los días que el mundo celebra, comer los alimentos que el mundo come. Son cosas que son parte del mundo, pero nosotros no debemos de ser como ellos, no debemos de hacer lo que ellos hacen. Debemos ser un pueblo apartado, un pueblo kadosh, un pueblo aparte para el Eterno. Juan 8:34, Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando nosotros infringimos las leyes de Dios, nos volvemos esclavos del pecado. Y de esta manera caemos en ese yugo de esclavitud. Esa es una forma de caer en ese yugo de esclavitud cuando infringimos las leyes de Dios. Romanos 6:17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. O sea, esa forma de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados fue la Torá. Las enseñanzas de Yeshua estaban enfocadas en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. No había un Nuevo Testamento. Recuerda, el Nuevo Testamento los estudiamos hoy para conocer los acontecimientos que sucedieron cuando Yeshua caminó en la tierra. El Nuevo Testamento nos dice que Yeshua enseñó la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que no enseñó ninguna otra cosa. Entonces, ese mismo documento nos dice
¿Cuál es esa forma de doctrina en la cual nosotros debemos de enfocarnos, en la cual nosotros debemos de guardar? ¿Por qué? Porque el mismo Mashiach dice, escudriñad las escrituras, porque tal parece que en ella está la vida eterna. O sea, el Mashiach nos mandó a escudriñar las escrituras. Por lo tanto, las únicas escrituras que habían en aquel tiempo, adivinen cuál era. El Antiguo Testamento. Entonces nosotros debemos de escudriñar, y no digo con esto que dejemos de lado el Nuevo Testamento, claro que no. También dice que libertados del pecado vinimos a ser siervos de la justicia. O sea, no es que fuimos libres y ya podemos hacer todo lo que nosotros queramos. No, porque ahora venimos a ser siervos de la justicia de Dios, de lo que es justo. Yo no hubiese conocido la justicia si no hubiese sido por sus mandamientos, por sus leyes. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son justicia. Entonces debemos examinar lo que nosotros creemos. Debemos de examinarnos, porque creo que hemos estado bastante mal y no lo queremos admitir. No queremos decir, wow, estaba equivocado porque estaba interpretando este verso de manera errónea. Por lo tanto, debemos de ser humildes. Y si en algo hemos interpretado de la forma incorrecta, debemos de hacer ticún, de hacer corrección y tratar de mejorar, tratar de hacer las cosas como el Eterno dijo que debíamos de hacerlas, porque ese es el objetivo de cada uno, ese es el objetivo de cada quien, que es hacer la voluntad de Dios. El problema es que las personas no saben hoy en día cuál es la voluntad de Dios. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero, ¿cuál es ese espíritu de vida? Dios. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, la ley de Dios me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo la ley de Dios nos libra del pecado? Salmo 119, 44-45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, que guardar la ley es andar en libertad. Guardar la ley nos hace libre. Y sí, sé que muchos me van a decir, no, Cristo nos hace libre. Es cierto, Cristo nos hace libre. ¿Por qué? Porque Él nos enseña su ley, Él nos enseña su palabra, Él nos enseña lo que debemos de hacer para poder ser libre. Y es obedecer los mandamientos de Dios. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y con esto digo que si alguno de nosotros usa esa libertad para pecar, para quebrantar la ley, lamentablemente no ha entendido la gracia. No ha entendido la palabra gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es misericordia. Y si tú te aprovechas de la misericordia que Dios tiene, que ha tenido con nosotros, porque ha tenido bastante, y especialmente conmigo, porque ha sido misericordioso cada día conmigo. Y si nosotros nos aprovechamos de esa misericordia, créeme, vamos a tener consecuencia. Vamos a tener consecuencia y tarde o temprano. Por lo tanto, no nos aprovechemos de esa gracia para infringir la ley. No nos aprovechemos de esa misericordia que el Eterno ha tenido para con nosotros, para hacer lo que nosotros queramos hacer. Santiago 2:12. Así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, nosotros vamos a ser juzgados por la ley que tanto hemos rechazado. Vamos a ser juzgados por esa misma ley que tanto hemos despreciado. Vamos a ser juzgados por esa ley que tanto hemos tenido en poco, que no hemos querido obedecer. Debemos de detenernos a pensar, ¿hay alguna posibilidad de que yo esté equivocado? ¿Hay alguna posibilidad de que los maestros a los cuales escucho estén equivocados? ¿Hay alguna posibilidad de que mi pastor esté equivocado? Porque el alguien decir que ya no tiene que obedecer, ¿sabe? El único que dice eso es la serpiente, es Satanás. Satanás nunca te va a decir que tienes que guardar los mandamientos de Dios. Satanás nunca te va a decir que tienes que obedecer la palabra de Dios. Satanás nunca te va a decir que tienes que guardar este mandamiento, al menos que sea para quebrantar otros. Eso es lo único. Satanás puede usar la misma palabra para hacerte pecar, para hacerte transgredir los mandamientos de Dios. Y eso es lo que él ha estado haciendo por estos 1900 y pico de años, usando la misma palabra del Eterno para hacer que tú quebrante los mandamientos de Dios. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Sabe? Esto es algo crucial, porque Judas nos da una advertencia de que cuando él estaba hace ya 2000 años, habían personas que se estaban infiltrando en la congregación, se estaban infiltrando en los creyentes, en el Mashiach, y eran personas que convertían en libertinaje la gracia de Dios. Eran personas impías. Por lo tanto, debemos de ponernos a pensar y a meditar. Si eso era antes, hace 2000 años atrás, ¿qué no será ahora? ¿Qué sucede ahora? Y dice que esas personas convertían en libertinaje la gracia de Dios. O sea, ¿qué es libertinaje? Hacer todo lo que tú quieras hacer. Hacer todo lo que tú quieras hacer, eso es libertinaje. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y dice que negaban a Dios, al único soberano. ¿Cómo tú puedes negar a Dios? Hermano, cuando tú niegas su ley, cuando tú niegas su palabra, cuando tú niegas su voluntad, tú estás negando al único soberano. Cuando tú niegas que ya no se debe de obedecer la ley de Moisés, la ley que Dios le entregó a su pueblo, tú estás diciendo ya no debemos de obedecer al soberano. Usted está diciendo que ya no debemos obedecer las leyes de Dios, está desobedeciendo al soberano, al único soberano. Por lo tanto, debemos de reflexionar y analizar nuestras posturas, nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas, las enseñanzas que nos han dado, las enseñanzas que le damos a nuestros hijos, porque de eso depende nuestra salvación. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, porque eso es lo que la ley hace, nos da libertad, nos hace libre del pecado. La ley nos da conocimiento acerca de lo que pecado es, y al tener ese conocimiento, nosotros evitamos pecar. La ley no te salva. La ley simplemente te da el conocimiento de lo que tú debes de hacer y lo que no debes de hacer para conservar esa salvación. Porque la salvación nos la da el Mashiach. El simple hecho de creer en el Mashiach, ya obtuvimos salvación. Por esa razón, nosotros no guardamos la ley para ser salvos, guardamos la ley por amor a aquel que nos salvó. Shalom. Israel, la novia redimida, se vistió de pureza, lavó sus vestiduras y esperó en silencio al sonido del shofar que anunciaría su boda con Elohim.